Hola, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Temple Informe, edición del día lunes, ya comenzando la segunda semana del mes de septiembre. Vamos a comenzar esta edición con un poco de literatura y un poco de fútbol, porque seguramente lo conoces, Pato Ramón, como lo conocen todos sus amigos aquí en Santiago Temple y en la zona. Era un jugador de fútbol que jugó algunos años acá en Sarmiento, en otros clubes de la región, de la zona, y dejó el fútbol y escribió libros. El libro más reciente es El Ángel del Gol, que lo vino a presentar a nuestros estudios y nos contaba un poco sobre este libro, sobre el libro anterior, que son cuentos cortos, que de algunas anécdotas, de alguna frase, de algo que haya quedado en sus recuerdos, y bueno, escribió estos libros, El Ángel del Gol, que es el que vino a presentar a nuestros estudios y que viene a presentarlo a nuestra localidad el jueves 12 de septiembre en el auditorio de la cooperativa. Pato, sos un viejo conocido aquí en Santiago Temple porque has participado, has jugado una buena cantidad de años en la primera de Sarmiento y bueno, obviamente tenés de ex compañeros a muchos vecinos de Santiago Temple. Sí, sin duda. La posibilidad que me dio Sarmiento en varias oportunidades de integrar el primer plantel del club me ha dado la posibilidad, repito, de conocer mucha gente del pueblo de Santiago Temple. Ha sido un gusto para mí venir cada año que jugaba, y bueno, el fútbol te da esa posibilidad de hacer no solo compañeros dentro de la cancha, sino también amigos, o sea, más allá de la línea de cal, seguir compartiendo historias, recuerdos en este caso, que para mí yo me siento muy identificado con el club, sobre todo por la manera que jugaban aquellos equipos, no solo por mi parte, sino por el resto de los compañeros, porque en Sarmiento he tenido la suerte de tener grandes compañeros y grandes futbolistas. Claro, la cosa no quedaba tampoco en los 90 minutos dentro de la cancha, sino que se extendía afuera, en la antes y el después de partido, lógicamente. Sí. Ahora, digamos, en la era moderna, digamos, un poco del fútbol, los denominados tercer tiempo eran bastante prolongados y que no había tanto Gatorade como ahora, ¿no es cierto? Tanto isotónica y esas cosas, ¿no es cierto? Había algunas mezclas y todo lo demás, pero que eran, en definitiva, como en este momento, son las cosas que te recordás vos, ¿no es cierto? Porque el fútbol te deja esas alegrías, te deja amistades, te deja lesiones, y bueno, y todo un poco de eso hace lo bueno de practicar el deporte en general y sobre todo el fútbol. ¿Cómo te definirías hoy, mirándote en forma de retrospectiva, como jugador, digo? Pero vamos a completar esta idea de jugador para después pasar a lo... Y no, voy a dar la mirada de la gente que puede tener de mí. Ahí está. Un rústico. Es más, no sé si no tenés canillera puesta, puede pasar cualquier cosa esta noche. Puede ver Ludueño, una cosa así. Sí, más o menos casi. Un jugador que físicamente siempre estaba bien preparado, atléticamente estaba muy bien físicamente, nos cuidamos, así que sí, bueno, contribuía, era un granito más, digamos, de arena del equipo, pero bueno, nada así fuera de la serie. Pero reconocido, digo, porque hasta el día de hoy te siguen recordando acá, ¿eh? Sí, no, es lo que pasa, que se formó un gran equipo en el 89 sobre todo, y que se logró un campeonato de la zona oeste por primera vez en Club Sarmiento. Se logró un campeonato. Claro, se logró un campeonato y ese equipo daba gusto verlo jugar. ¿Ese fue en año? 1989. Justamente estamos a, no sé, 30 años. 30 años, mira, sí. Casualidad. Para redondear un poco los números de los recordatorios. Yo siempre decía que ese equipo no tenía que cobrar entrada cuando la gente entraba, sino cobrar cuando saliera, porque seguramente la recaudación iba a ser mayor, porque realmente daba gusto ver a jugar ese equipo. Jugaba bien, era un equipo que jugaba bien en la pelota. Jugaba bien y jugaba lindo, porque hay equipos que juegan lindo pero no juegan bien. Claro. Y este equipo se puede recordar por lo que bien jugaba y por lo que se gana, porque hay muchos equipos que juegan bien y si no logras nada, para mí en el fútbol se desvanece la idea, ¿no? Sí. Sin embargo, tu presencia acá, si bien está ligada a eso, necesariamente está ligada a tu pasado
deportivo, a tus anecdotarios en los distintos clubes que jugaste, porque no jugaste solamente Sarmiento, ¿no es cierto? No, pasé por Tordilla muchos años en el Cultural, que digamos más identificado estoy por un largo paso que tuve en el Cultural, y jugué un año también en Sportivo Belgrano, Sportivo 24 de septiembre. Y mi primer año, digamos, con futbolistas así federados, jugué en Chubut, porque tuve la suerte, la desgracia de hacer el servicio militar justamente en una ciudad que se llama Sarmiento. Jugamos con camiseta de River y participamos en la Liga de Comodoro Rivadavia. Eso fue en el año 1980, 81, antes de Malvinas. Y jugamos ahí en la liga y bueno, después me vine y me desempeñé acá como jugador de fútbol. Bueno, decíamos, una situación que está ligada a esto es que vas a presentar un libro de relatos, cuentos, muy pronto acá en Santiago Temple. Cuentos y relatos que refieren, en cierta forma, a momentos, situaciones, personajes de tu pasado como futbolista. Sí, no hago tanto en este libro, en mi segundo libro. El segundo, ¿no? Segundo libro, sí. Que se llama El Ángel del Gol. No hago tanto hincapié en vivencias propias, sino en las vivencias propias de un jugador. O sea, en general. Cualquiera que lea los cuentos se va a decir, y que haya desarrollado de alguna manera, no importa el nivel de jugador, de lo que puede llegar a ser, ¿no es cierto? Porque yo siempre digo que los profesionales que salen en las grandes revistas de renombre, que juegan en la Superliga, los que juegan en las ligas locales, las chacareras, como les llaman los porteños nosotros, también vivenciamos ese tipo de experiencia, de vestuario. Hay cosas que se viven, salvando las diferencias, ¿no es cierto?, económicas y de flash y todo lo demás, se viven de alguna manera en estos clubes. Porque cambiarse al lado de un compañero también se cambian en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, toda esa experiencia de ducha, de túnel, de previa, del nervio, del debutante, todo, ¿no es cierto? Se ponen en vivencia, ¿no es cierto?, en distintos niveles futbolísticos, de calidad de clubes, te repito, y de jugadores. Pero digamos, por eso te digo que el que lee un cuento va a decir, a mí también me sucedió, aunque haya jugado en la B, en la C, en la A, o en el o los sábados, ¿no es cierto?, o en la sintética, que están tan de moda. Entonces se van a ver reflejados en algunos cuentos. Y eso es lo que yo apunto, ¿no es cierto?, a rescatar las ideas de que le pueden suceder a otros y trasladarla a la escritura. Contame un poco, el libro se llama El Ángel del Gol, cuentos de fútbol y otras cosas. Contame un poco cómo surge la iniciativa de generar un libro, si vos producís los relatos y luego buscás la edición, o si es al revés, te proponen a través de una edición la escritura de los relatos. ¿Cómo nace la idea del libro? Bueno, en mi caso particular, que soy un desconocido en la literatura, un escritor independiente, tenés que producir todo. O sea, en este me resultó un poco más fácil lanzarme, decidirme a editarlo, ¿no es cierto? El tema fue el primero, que yo escribía, ¿no es cierto? Primero comentarios en algunas ediciones de páginas virtuales, y después me volqué directamente a los cuentos. Y bueno, se empezaron a acumular estas historias, y a algunos les gustaba un poco más, otros por sentimiento, porque como te decía recién, se sentían reflejados, y algún nutrido círculo de amigos y familiares me decían, ¿por qué no te haces un libro? A mí me avergonzó un poco, me sonrojó eso, ¿no es cierto? Porque decir, los libros los hacen los escritores, yo no me consideraba ningún escritor. Pero bueno, después pensás que el escritor es el que escribe directamente, nada más. No importa el nivel, que después se verá. Y bueno, llegó esta posibilidad y lancé el primer libro que se llama Dos de Avellaneda, que también todo relacionado con una temática del fútbol. Y este fue un poco, bueno, ya un poco más de experiencia, ¿no es cierto? Uno va aprendiendo, se va nutriendo de un montón de cosas. Y bueno, tomé la propia decisión de decir, bueno, tengo un vasto, digamos, material como para hacer un nuevo libro, y bueno, lo lancé. ¿Qué diferencia encontrás vos personalmente entre uno y otro? ¿Notás que hay una especie de evolución o cambio, o son muy parecidos?
No, la manera de la expresión, en los términos que se van usando, se van aprendiendo. La posibilidad era en el otro, a lo mejor era muy de primera persona, muy de creer que todo lo que estaba escrito me había sucedido a mí. No, ¿no es cierto? En este caso no. En el otro por ahí era más protagonista, digamos, de las anécdotas o de las ideas que yo transmitía de algunos sucesos del fútbol. En este no, en este hay, te repito, de tercera persona o protagonistas a que yo hago referencia. Y bueno, creo que es muy superior este libro. Sí. Pato, vemos que al inicio de cada cuento hay una ilustración. ¿Puede ser? ¿Quién es el que te hizo estas ilustraciones que encabezan cada uno de los cuentos? Sí, cada cuento está ilustrado. Lo hizo conocí a un personaje realmente, Tony Schweiman, que vive en Buenos Aires. Él es un escritor, humorista, que tiene su propia página, pero aparte lo podés seguir como Tony Dibujante, ¿no es cierto?, en Instagram. Ahí figura en el libro. Lo podés seguir en Instagram, también tiene una página que se llama Don Patadón, que está todo relacionado con el fútbol. Y cada dibujo realmente dice algo sobre el cuento, ¿no es cierto? Si hacemos una mirada... Él leyó los cuentos y luego hizo las ilustraciones. Claro, yo le hice digamos así, un resumen del cuento para que él tuviera idea, y él hizo, a base de lo que yo le comenté, el dibujo de cada cuento, que está referido puntualmente sobre lo que es el desarrollo del cuento. Claro, así que son ilustraciones específicas y dedicadas a cada cuento. Exactamente. Él se tomó el trabajo y me hizo un dibujo para cada uno de los 28 cuentos. Digo, esto enriquece bastante, no solo el libro se compone de pura escritura, sino también de ilustraciones que amenizan la lectura siempre, ¿no? Sí, es un aporte, ¿no es cierto? Es muy difícil encontrar libros con dibujos, por ahí a lo mejor alguna foto, pero en este caso el dibujo realmente releva un poco el producto. Nos invitamos a todos a recorrer el libro, a conseguirlo y a mirar estas ilustraciones que anteceden a los cuentos, lógicamente a leer los relatos y cuentos que escribe el Pato, porque la verdad que ameniza bastante, insisto, con esta idea de que agiliza mucho la lectura, es una especie de descanso. Sí, aparte son todos cuentos cortos, o sea que no es una novela que, a pesar de que tiene 300 páginas, el cuento es un libro grande, pero son cuentos cortos que vos los lees. Permiten en momentos breves poder recorrer. Tiene una lectura rápida, así que es muy ameno y yo suponete, hay uno de los, no es un cuento, pero en todo este transcurso del tiempo que yo comencé a escribir, escribía frases así como... Frases sueltas, ¿cierto? Entonces ahí hice un recopilado de 60 frases, que es el primer capítulo del libro, donde dice, pienso, escribo y digo, se llama y entonces ahí, de alguna manera, leyendo esa frase, me pueden llegar a conocer mi gusto futbolístico, o mi manera... ¿Te definen esas frases a vos? Sí. O mi manera de haber jugado también, como decíamos anteriormente. Y hay un montón de cosas relacionadas con Maradona, con diversos otros jugadores, con Nafa, o sea, van directamente a todos los relacionados con el fútbol en distintos estamentos, pero así con un poco de humor, con un poco de ironía también. Hablábamos fuera de cámara que en uno de los relatos hay una referencia a un personaje local. Sí, propiamente hay un cuento dedicado, ¿no es cierto?, a un ex compañero del primer equipo que yo integré, del año 89, que es Daniel Prandi, más conocido como La Gallina. Sí, si digo Daniel, a lo mejor no lo conocen. Precisamente en el cuento lo escribo ahí, que Daniel para la familia y Gallina para todo el resto del mundo. Bueno, yo iba luego de los partidos, nos juntábamos, nos hicimos bastante amigos. Y bueno, una noche sucedió una situación familiar donde yo me quedo grabado, estoy hablando del año 89 y lo escribo
casi 28 años después del cuento. Los recuerdos cambian, lógicamente, ¿viste? Hay una modificación, puede haber modificaciones. Claro, pero me refiero, digo, después de 28 años escribí aquella anécdota, o sea que, pero me quedó muy, muy marcada, ¿no es cierto?, aquella frase que él dijo esa noche para que sea el disparador del cuento que figura acá. No lo vamos a spoilear, vamos a dejar que la gente recorre el cuento, que quede con la inquietud y pueda recorrer el cuento. El libro se va a estar presentando acá en Santiago Temple. ¿Ya lo has presentado en otro lado? Sí, bueno, lo presentamos primero en la biblioteca Quilcahuá Sin Tránsito, lo presentamos en Arroyito, estuve en Devoto y lo presenté en la legislatura en Córdoba, también fui invitado, así que lo presentamos ahí también. Tengo las invitaciones de La Par a la puerta, que tenemos que convenir, fecha para octubre. Y bueno, yo a donde me llaman voy para que conozcan, ¿no es cierto? Creo que es una manera de difundir literatura futbolera que a mí me gusta, ¿no es cierto? Y de escritores de la zona, sobre todo. Sí, de escritores de la zona. Está bueno, ¿no es cierto? Y incito también a que el que se anime, que no es cuestión de... Yo no nací, como te decía, escritor, sino que me pongo a escribir y me salen cosas de forma natural y hay que darle, ¿no? Bueno, ahora viene la presentación acá en Santiago Temple. Día, hora, lugar. El 12 de septiembre, el próximo jueves sería. Jueves 12 de septiembre. En una sala que tiene en el auditorio de la cooperativa. De la cooperativa, perfectamente. ¿Hora? 19:30 estimamos que comenzara. Así que el próximo jueves, el jueves de esta semana, a las 19:30 horas, en el auditorio de la cooperativa, se va a estar presentando el libro El Ángel del Gol, de Pato Ramón, cuentos de fútbol y otras cosas, para que puedan llegarse los vecinos que quieran participar. Seguramente va a haber gente del club, chicos de los equipos de Sarmiento. Esperemos que vaya el protagonista del cuento para que lo conozca. Y están todos los vecinos invitados para que aprovechen esta oportunidad de la presentación de un libro, que no hay muchos de este tipo de eventos acá en Santiago Temple. Sí, sobre todo, digamos, que se van a encontrar a lo mejor con algunos relatos que van a, no hago un nombre, ¿no es cierto?, de personajes a lo mejor de Río Primero, de Tránsito, de Arroyito, que también son conocidos. La gente se da cuenta, seguramente hay guiños que van a decir, o gente grande, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta. Y hay muchos que ya han comprado el libro acá, entonces sobre todo eso también los invito para que se lleguen y podamos interactuar, digamos, con los cuentos que han leído, ¿no es cierto?, para que puedan, no digo sacarse dudas, pero realizar alguna pregunta o comentario para que sea un poco más ameno también. Me hablabas de que se está vendiendo el libro. El que quiera conseguirlo, bueno, lógicamente esa noche va a estar en venta seguramente ahí en la presentación. Y si no, ¿cómo hace para conseguirlo el libro? ¿Dónde puede buscarlo? ¿A dónde tiene que llamar por teléfono para pedirlo? Sí, la distribución es media complicada porque... Casera, sí, personal. Muy personal. Pero también lo puse en Mercado Libre. Ah, bien. O sea, lo de la zona, que todos se han comunicado conmigo y es, digamos, el... Claro, ¿a qué número podrían llamar como para comunicarse con vos para pedirlo, por ejemplo? Sí, a mi celular, al 15-479-824. Característica de Arroyito 03576. Exactamente. Bien. Exactamente. Así que ahí... Y tengo un distribuidor acá, así que no va a haber ningún problema. Están todos los caminos hechos para el que lo quiera, lo pueda tener. Y el jueves 12, dijimos, sí. El jueves 12, la gente puede llegarse ahí, puede ir a la presentación, lógicamente que es entrada gratuita. Y en el caso de que lo deseen, va a estar disponible a la venta el libro para todo aquel que lo quiera. Y participar de una presentación del libro que siempre son interesantes. La última presentación, si no me equivoco, fue la de Jorge Cuadrado y la anterior la de Rubén Alonso Ortiz, que fue rector acá. Así que, insisto, hace varios años. Son eventos que no se dan muy asiduamente, por eso recalco la importancia de presentaciones de libros como este. Sí, porque, digamos, o sea, ahora yo que estoy en esto, ¿no es cierto?, hacer un libro, digamos... lleva un montón de cuestiones, de tiempo, económicamente también, ¿no es cierto? Por eso yo lo valoro muchísimo, ¿no es cierto? Lo que es. No, a lo mejor no el contenido, a lo mejor, pero sino a la acción de escribir, digamos, a eso me refiero. Trabajo. Exactamente, al trabajo de poder escribir. La escritura es un trabajo, lleva horas, seguramente
más allá de que quizás sea un placer hacerlo, es un laburo que requiere pulir lo que se escribe, reescribirlo, y luego, lógicamente, a la hora de editarlo, es todo un trabajo, ¿no? Más allá de la inversión económica. No, seguramente, porque te digo, o sea, cada cuento por lo menos lo lees 10 veces. Sí, claro. Por lo menos. Y yo agarro el libro anterior que hice y si lo reescribiría. Lo reescribiría totalmente. Hay muchísimos cuentos, pero ahí están, ¿no? Ya no se pueden tocar más, así que salió como salió. Bueno, entonces, insistimos, jueves 12, 19:30 horas, auditorio de la cooperativa, los esperamos a todos los vecinos de Santiago Temple, todos aquellos que han estado vinculados con el fútbol y público en general también. Sí, lo estás haciendo vos, ¿no es cierto?, convocando a todo el mundo. Me gustaría que vinieran aquellos ex compañeros que tuve, pero después Sarmiento también me dio la posibilidad de, en un pequeño lapso, hace 2 años, ser parte de un cuerpo técnico que estuve acá, así que hay otra camada de jugadores que también... Es mucho más amplia la cosa. Exactamente, o sea, jugadores, no sé, para decirte de 20, 25, 28 años actualmente, o sea, los reconocemos, digamos. Así que todos invitados. Aparte, uno sigue estando en el fútbol, aunque no dirija, tiene que ir porque es una pasión. Es una pasión, la escritura y el fútbol. Tal cual. Gracias por la presencia acá y bueno, nos vemos el próximo jueves. Entonces, la presentación de El Ángel del Gol, cuentos de fútbol y otras cosas de Pato Ramón. Bueno, agradecido por esta oportunidad. Ahora nos vamos a una pequeña pausa en Temple Informa y enseguida regresamos con más información. No te muevas.